¿Qué tal amigos? Continuamos resolviendo el examen de mesa en la materia de cálculo 1. Ahora resolveremos el ejercicio número 3. Nos proporcionan una función cúbica y nos piden hallar el valor mínimo, es decir, se refiere al punto mínimo de esta función. Primeramente, pues vamos a calcular la primera derivada de nuestra función. Ponemos f' de x será igual. Recordemos que en una derivada el exponente viene a multiplicarse con el coeficiente. Entonces 3 por menos 4 sería menos 12x y el exponente disminuye en 1. Entonces ahí sería x al cuadrado. Hacemos lo mismo con cada término. Ahí tendríamos más 6x más 18. De esa manera tenemos la primera derivada. Esta primera derivada la igualaremos a 0. Menos 12x al cuadrado más 6x más 18 igual a 0. Vemos que los tres términos de esta ecuación son divisibles entre 6. Lo vamos a dividir a todo entre 6, pero como tiene signo negativo nuestra variable cuadrática, lo dividiremos entre menos 6. Al hacer esa división tendremos lo siguiente. Menos 12 dividido entre menos 6 sería 2x al cuadrado. 6 dividido entre menos 6 sería menos x. Y finalmente 18 entre menos 6 sería menos 3, igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado que puede ser resuelta por el método del aspa simple. Vamos a descomponer el primer término y el último término. 2x al cuadrado proviene de la multiplicación de 2x por x. Menos 3 proviene de la multiplicación de menos 3 por 1. Y haremos una multiplicación de manera cruzada. X se multiplica con menos 3 y 2x se multiplica con 1. Anotando los resultados de estas multiplicaciones tendremos menos 3x y aquí tendremos 2x. Al hacer esta resta, menos 3x más 2x, tenemos menos x, que es justamente el término central, menos x. Por tanto, vamos a descomponer en la multiplicación de dos factores a esta ecuación de segundo grado. En el primer paréntesis o primer factor se pone 2x menos 3. En el segundo paréntesis o segundo factor se pone x más 1. Y esto es igual a 0. De cada paréntesis vamos a despejar la variable x. 2x menos 3 igual a 0. Y en el segundo paréntesis también x más 1 igual a 0. Despejando esta x tendríamos x sub 1, que sería igual a 3 medios. Y en este otro tendríamos x sub 2, que sería igual a menos 1. Estas x representan las abscisas de un punto crítico. Por tanto, para obtener su ordenada de cada una de estas abscisas, simplemente tenemos que reemplazar. Empezamos con esto que es x sub 1, lo reemplazamos en nuestra función original y de esa manera obtendremos y sub 1. Podemos ayudarnos con el uso de una calculadora. En vez de esta x ponemos 3 medios, lo mismo con esta x y con esta otra x. Y al hacer esas operaciones tendremos como resultado y sub 1 que será 81 cuartos. Haremos lo mismo con x sub 2. Reemplazaremos menos 1 en nuestra función original en cada x. Y al hacer esa operación, obtendremos y sub 2 que será igual a menos 11. Por tanto, cada punto crítico tiene su propia ordenada y su propia abscisa. X sub 1, y sub 1. X sub 2 y y sub 2. ¿Cuál de estos puntos será el punto mínimo y cuál será el punto máximo? Para ello debemos aplicar la segunda derivada. Entonces, aplicando la segunda derivada, tendríamos f con 2' de x será igual, continuamos de la primera derivada para obtener la segunda. El exponente se multiplica con el coeficiente, 2 por menos 12 sería menos 24x. Y luego la derivada de 6x sería simplemente 6. En esta segunda derivada debemos reemplazar nuestras abscisas obtenidas con la primera derivada. Empezamos con x sub 1, entonces
si x sub 1 es igual a 3 medios, lo reemplazamos en nuestra segunda derivada. En vez de x pondremos 3 medios y esto será igual a menos 24 multiplicado por 3 medios y eso a su vez sumado con el número 6, cuyo resultado será igual a menos 30. Cuando la segunda derivada nos proporciona un número negativo, eso significa que ese punto es un punto máximo. Entonces diremos que existe un punto máximo que tiene como coordenadas en x 3 medios y en y tiene 81 cuartos. Ahora reemplazaremos x sub 2. Si x sub 2 es igual a menos 1, lo reemplazamos también en nuestra segunda derivada. En vez de poner x, pondremos ese valor que es menos 1. Al hacer ese reemplazo tenemos menos 24 multiplicado por menos 1 y luego sumado con el número 6. Y aquí tendríamos 24 positivo más 6 es igual a 30 positivo. Cuando la segunda derivada nos proporciona un número positivo, es decir, mayor a 0, resulta que esto es un mínimo. Entonces diremos que existe un punto mínimo que tiene como coordenadas en x menos 1 y en y menos 11. Recordemos que x sub 2 es menos 1 y su respectiva y sub 2 es menos 11. Por tanto, la respuesta a la pregunta de este ejercicio se encontraba en el inciso A. Y encerramos nuestra respuesta correcta.